Muy buenas noches. Vamos a ir entonces al capítulo 5. Queremos agradecer la invitación y hemos disfrutado de una hermosa semana aquí. Y les queremos pedir también que oren porque ahora se viene el GEA, y tanto Gustavo en Buenos Aires como yo aquí en Rosario vamos a seguir en este tiempo especial, así que pedimos sus oraciones para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no?, en poder llegar al corazón de los jóvenes. Muy bien, vamos a Santiago capítulo 5, vamos a ver este capítulo completo en el día de hoy. Ahora, del versículo 1 al 6 es como un paréntesis. Esta porción en realidad no está dirigida a los creyentes. Uno dice, pero entonces, ¿para qué está acá? Bueno, estos creyentes que estaban de alguna manera siendo abusados por estos ricos, era bueno que ellos escuchen lo que Dios piensa de ellos. Ustedes se acuerdan, en el Salmo 73, Asaf dice, casi se resbalan mis pies porque vi la prosperidad de los impíos. Y él tiene una crisis en su corazón. Hasta que entrando en el santuario dice, vi el fin de ellos. Cuando Asaf entró en el santuario y vio el fin de ellos, entonces ya no les tuvo envidia, ahora les tiene compasión. Bueno, de alguna manera Santiago intenta hacer esto con estos 6 versículos. Intenta mostrarles el fin de esos ricos, para que ninguno se le ocurra tenerlas envidia, sino al contrario, compasión. Entonces, en estos 6 versículos habla de un juicio, el juicio a estas personas ricas que estaban de alguna manera abusando de estos creyentes, no pagándoles el sueldo que habían arreglado. Entonces dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros. Es duro, ¿no? Santiago ahí les da con todo. Santiago utiliza muchas palabras que Jesús había usado en el Sermón del Monte, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no?, donde la polilla y el orín corrompen. Santiago está repitiendo muchas de estas palabras. Va a seguir con el juicio y dice, he aquí, versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, ven, aquí habla de que Dios mira a su pueblo, ¿no? Escucha las oraciones. Y él dice, ustedes se han engordado para el día de la matanza. ¿Vieron la frase, engordaron el pavo para Navidad? Es decir, han aumentado el juicio sobre sus cabezas. Es todo un pasaje de condenación. Dice, ustedes ahora han vivido en deleite sobre la tierra, ¿no?, pero no han hecho lo que corresponde. Y dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo. Por supuesto, no es literal, no los habían matado, pero según los judíos, en uno de sus libros decía que mata al obrero aquel que no le paga el jornal. Es decir, es una manera de matarlo porque le estás privando del sustento necesario. Y entonces Santiago está dando este juicio a estos ricos. Fíjate qué diferencia cuando empieza el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos. ¿Ves? Ahora se dirige a los hermanos. Cerró el paréntesis de este juicio hacia los ricos y ahora sí se dirige a los hermanos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. No es la paciencia del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Esa paciencia que era hipomone, que era permanecer debajo, que era perseverancia. Esta paciencia es
largura de ánimo, es decir, que tu ánimo no decaiga, que esperes hasta cuándo, hasta la venida del Señor. Santiago va a hablar de la venida de Cristo en 3 versículos. En cada uno va a dar una enseñanza. En este versículo 7 él va a decir, Cristo viene en persona, la venida personal de Cristo. La palabra para venida acá es parousia, que se refiere a la venida del Rey en persona. Él viene a buscar a su pueblo, como lo prometió, ¿no? En Juan capítulo 14. Él viene a buscarnos. Entonces dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esta paciencia acá me lleva a entender que hay cosas que yo puedo hacer y debo trabajar y debo hacer. Dice, el labrador, él trabaja, él tiene que sembrar. Es duro el trabajo de arar el campo, de sembrar, pero llega un momento donde el labrador no puede hacer más nada. Llega un momento donde ahora lo que le toca hacer, ¿qué es? Esperar. Hay situaciones en las que tenemos que trabajar y esforzarnos y hacer todo de nuestra parte, pero hay cosas en las que no podemos hacer más nada y tenemos que esperar. ¿Cómo nos cuesta esperar? No nos gusta esperar. Nos ponemos ansiosos. No nos gusta que el Señor demore una respuesta, pero acá dice, tenés que tener paciencia. Porque la lluvia la manda el Señor. Y habla de 2 lluvias, ¿no? La temprana y la tardía. El Señor es el que tiene que mandar la lluvia. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Le está diciendo a estos creyentes, ustedes ya trabajaron. No les pagaron el jornal. Bueno, descansá y confía y espera en la provisión de Dios. Dios no te va a abandonar. ¿Ves? Cuando uno hizo todo lo que tenía que hacer, como el labrador, entonces ahora llega el tiempo de esperar la parte que le toca a Dios. Es interesante que Dios parece que dice, yo hago mi parte, vos tenés que hacer la tuya. Algunos creyentes dicen, yo espero en Dios, sí, pero no trabajaste, no hiciste tu parte. Dios no va a hacer lo que te toca hacer a vos. Spurgeon dice, Dios le da la comida a las aves, pero no se las pone en el pico. Es decir, yo tengo que hacer mi parte y confiar que Dios, Él va a hacer la suya. Y eso es lo que dice, confía, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y, ahora le agrega algo, y afirmad el corazón, porque la venida del Señor se acerca, se acerca. Le agrega algo, no solamente viene en persona, sino que esa venida es inminente, se acerca. Falta poco, es en cualquier momento. El autor de Hebreos le agrega algo, dice, no dejando de congregaros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, aún lo podemos ver que se acerca. Podemos ver cómo se prepara todo, podemos ver cómo el mundo entero se está preparando para la venida de Cristo. Y esto tiene que ser un estímulo para permanecer fieles a Dios, para no aflojar. Por eso dice, afirmá el corazón. La palabra afirmar habla de fortalecer ese corazón que es débil. El corazón como centro de las emociones. Es débil. Nuestras emociones parece que a veces son muy afectadas por las circunstancias, por los problemas, por las cosas que nos tocan vivir. Dice, afirmá el corazón. No dejes que tu ánimo decaiga. No dejes que tus emociones te tiren. Afirmá el corazón. Afirmá el corazón. El autor de Hebreos dice, afirmá el corazón con la gracia. Le agrega, ¿no? Ese concepto, afirmarlo con la gracia de Dios. La venida del Señor se acerca. Ahora, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En el versículo el 7, era la venida personal de Cristo. En el versículo 8, la venida inminente, se acerca, es en cualquier momento. Pero en el versículo 9 el que viene es el juez, El que viene es el juez. Dice, el juez está a la puerta. La expresión se refiere a cuando el juez está a punto de entrar y golpean la mesa y dice silencio, ¿no? Y el padre, póngase de pie, ¿no? Va a entrar el juez, está a la puerta. En cualquier momento se abre.
Y está diciendo, cuidado, no dejen de quejarse unos contra otros. La palabra habla de echarse la culpa, de murmurar. Dice, basta, dejen de estar echándose las culpas. Me imagino, ¿no? Vos sos el que nos trajo acá a este campo, mirá, y ahora no nos pagaron. Seguramente te arreglaron a vos para que nos traigas a todos, ¿no? Y se echaban la culpa. Dice, escúchame, el juez es el que va a decidir. El juez se va a encargar. Si él hizo algo malo, déjalo en manos del juez. Entonces esta expresión, el juez está a la puerta. Ahora, la venida de Cristo es como un termómetro para el creyente, que marca nuestra temperatura espiritual. Marca si estamos bien con el Señor o si estamos tibios o si estamos mal. La venida del Señor es algo que te hace pensar, ¿no? ¿Estoy listo para que Él venga? O le digo, para un poquito, Señor, todavía retrasa un poquito tu venida. ¿Ves? La venida del Señor nos tiene que poner en expectativa, nos tiene que hacer sentir que falta poco y que lo que tengo que hacer ya. Acá dice, el juez está a la puerta. Yo creo que es una manera de asustarnos, de decirnos, cuidado, no lo tomes a la ligera la venida del Señor, es el juez el que viene. Yo me acuerdo de 2 tiempos en mi vida en los que tuve que esperar, ¿no? Una fue cuando nos casamos, ¿no? Y ahí, viste, las esposas siempre tienen por costumbre llegar 1 hora, 2 horas, para ver si se hacen rogar, ¿viste? Para ver si el hombre espera ahí adelante. Y uno está ahí adelante, ¿viste? Y la gente te mira todo, vos no sabés qué cara poner, ¿viste? Y uno tiene, se te cruzan un montón de pensamientos, ¿no? ¿Habrá huido? ¿Se habrá dado cuenta de lo que iba a hacer y salió corriendo? Y uno dice, ¿vendrá o no vendrá? Y estás ahí esperando y esperando. Ahora, en un momento se abrieron las puertas y no, se te detiene el corazón, ¿no? La emoción más grande de la vida. Fue un momento que marcó mi vida en cuanto a lo que es una espera. Pero otro momento bastante diferente fue cuando en un momento ya nos habíamos casado hacía poco, habíamos comprado un autito viejo, destruido, pero era lo que podíamos comprar. Y resulta que unos meses después me llega una citación de un juez porque parece que había una estafa ahí, había algo. Y yo me fui entonces a presentar ahí, tenía que esperar al juez. Y también tardó como 1 hora en llegar. Y yo también estaba ahí, me temblaban las rodillas como cuando me iba a casar, pero era una sensación que en algunos aspectos se parecía, en otras era muy diferente. Yo también estaba esperando a este hombre porque, claro, la decisión que él iba a tomar me iba a afectar, para bien o para mal, y uno está temblando en ese momento. Acá dice, el que está a la puerta es el juez. Ahora es el esposo. ¿Ves? Es ambas cosas. Y uno por un lado dice, sí, yo quiero que él venga, sí, porque así me salvo de un montón de líos. Por otro lado digo, no, pará, cuando me doy cuenta que es el juez. Pero la venida de Cristo produce en nosotros estos sentidos encontrados. Por un lado, sentimos deseos que venga, por otro lado decimos no. Yo creo que esto es natural, pero también es algo que nos tiene que llevar a examinar el corazón y a entender que cada día debo ser consciente que Él puede venir en cualquier momento. Que la venida de Cristo debe ser algo que afecte mi presente. Como Pedro decía, esperando y apresurándoos. Es decir, mientras espero me apresuro para la venida del día de Cristo. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y habéis visto habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 2 ejemplos. El ejemplo de los profetas y el ejemplo de Job.
Acordate la situación de estos creyentes. Ellos habían sido perseguidos de Jerusalén y ahora estaban en lugares que no conocían, no les pagaban, estaban siendo abusados, estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y Santiago les lleva a pensar, ustedes no son los primeros que han sufrido por Cristo y tampoco van a ser los últimos. Piensen en los profetas. Los profetas que hablaron la palabra del Señor. Casi todos los profetas han muerto violentamente. Alguno fue aserrado, los pusieron en un tronco y lo cortaron al medio. Los profetas fueron perseguidos. Zacarías dicen que fue apedreado. Dice, ustedes no son los primeros que sufren, tomen como ejemplo a los profetas. Miren cómo ellos tuvieron que padecer también por la causa de Dios. Dice también, tomen como ejemplo a Job. Y dice, habéis visto el fin del Señor. Ahora, nosotros, dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Claro, esto del Sermón del Monte. Bienaventurados los que sufren. No es que el mundo tiene por bienaventurados los que sufren, de ninguna manera. Pero nosotros, dice, escuchamos del Señor, que son bienaventurados los que sufren. Y así fue Job. Y toma el ejemplo de Job, pero dice, nosotros vimos el fin. Claro, nosotros vimos el final de la historia. Job, él no sabía lo que Dios tenía para él. Él no sabía el propósito de Dios. Muchas veces uno dice, sería más fácil soportar la prueba si Dios me muestra el propósito. Es que si te muestra el propósito, quizás no sirve. No aprenderías la lección. Tenemos que aprender a confiar sin que el Señor nos muestre. El Señor no le mostró a Job cuál era el propósito. Dice, nosotros vimos el fin del Señor. Claro, nosotros vimos al final la historia cómo terminó, pero él la tuvo que vivir. Y él tuvo que enfrentarse a esas acusaciones de los amigos, capítulo por capítulo, y sufrir sin saber por qué, sin entender, aprender a confiar en Dios, más allá de que Dios me diga o no me diga. No es que él no preguntó, 20 veces pregunta por qué, pero Dios no le respondió nunca. Es aprender a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Y dice ahí, nosotros vimos que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cómo Dios bendijo a Job. Y cómo él creció espiritualmente y cómo la prueba dio su fruto. Ahora, nosotros no vemos las razones por las cuales el Señor permite que pasemos por circunstancias ahora. Estos creyentes no sabían por qué. Fuimos perseguidos, perdimos la casa y ahora no nos pagan y mirá, no busques explicaciones. Pero mirá Job, el Señor tuvo cuidado de él. Siempre Dios es muy misericordioso y compasivo, siempre lo es. Y no va a dejar de serlo con vos. No va a ser la primera vez que Dios falla cuando te abandona. No es así. Siempre es muy misericordioso y compasivo y también lo va a hacer en tu vida. Él no abandonó a los profetas, pero murieron. Bueno, fue su manera de honrar a Dios. Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Estos ejemplos eran la forma en que Santiago les iba a alentar en medio de las circunstancias que les tocaba vivir. Y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mira, esto también es tomado de las palabras de Cristo. Claro, hoy no usamos el juramento como se usaba en aquel tiempo. En aquel tiempo el juramento era parte de la vida de un judío. Para cualquier negocio había que hacer un juramento, ¿no? Si te compraba una propiedad y me la ibas a pagar, había que hacer un juramento. Si vas a darme ahí, si uno daba a la hija en casamiento, y había que hacer un juramento.
El juramento era parte de la vida. Nosotros quizás interpretamos mal cuando Jesús dijo, no juréis ni por el cielo ni la tierra. Es como decir, no hagas ningún negocio, no te cases, porque en todo eso hay juramento. Hay creyentes que dicen, pero no se puede jurar. Entonces, yo no juré a la bandera, no juro, si uno va a ser médico no tiene que jurar. No, pará, están malentendiendo lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura dice es no jurar para sacar un beneficio propio cuando no vas a cumplir, cuando no estás pensando en cumplir. No jurar falsamente, esa es la idea. A ver, como no me crees, entonces yo recurro al juramento para que me creas. Y de esa manera estoy poniendo a Dios en medio, o estoy poniendo a otra persona, te juro por mi madre, o te juro... Para, no hace falta. Tu sí tiene que ser sí, tu no, no. Es decir, que seas un hombre de palabra. ¿Te acordás del Salmo 15? El que aún jurando por daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que sea un hombre de palabra que no tenga que recurrir al juramento. No es que está mal jurar, está mal hacerlo para que la gente me crea cuando en realidad estoy mintiendo o cuando en realidad no voy a pagar. Entonces, estos creyentes estaban recurriendo por ahí al juramento para tratar de salvarse de estas situaciones en las que estaban metidos. Se dice, no, tu sí sea sí, tu no sea no recurras al juramento. Ahora, me apuré un poquito porque quiero llegar a esta porción. Esta nos va a demorar todo el resto de la hora. Comienza el versículo 13 a describir distintas situaciones. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Que tu vida sea una vida de oración. La oración es el recurso que Dios te da para los tiempos de aflicción. ¿Estás afligido? Que tu vida sea una vida de oración. Ahí tenés la herramienta. ¿Estás alguno alegre? Bueno, canta alabanzas. Disfruta de tu alegría y alaba a Dios. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y este versículo ha sido causa de debate, de distintas interpretaciones. ¿Tenemos que ungir con aceite hoy o no tenemos que ungir con aceite? ¿Realmente Dios sana hoy o no sana? Porque después dice, fíjense, versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿No hay una promesa ahí de que Dios va a sanar? ¿Por qué entonces no ungimos con aceite? ¿O cómo es? ¿Qué está hablando aquí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Que los ancianos se ocupaban de la sanidad? ¿No tenían que llamar al médico mejor? Tenemos que, en primer lugar, interpretar qué tipo de enfermedad es. Es una enfermedad específica. No en toda enfermedad uno llama a los ancianos. Lo más natural es llamar al médico. Pero si llamo a los ancianos, ya esto implica que este es un tipo de enfermedad especial. Otro detalle para tener en cuenta es que esta enfermedad tiene una relación con el pecado. Porque fíjense ese versículo 15, dice que el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué tiene que ver la confesión con la sanidad? ¿Qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? ¿Ves? Acá estaba hablando de que evidentemente esta es una enfermedad especial, donde hay algo de pecado en medio, porque por eso llamo a los ancianos. No está hablando de cualquier tipo de enfermedad. En segundo lugar, tenemos que describir el aceite. El aceite no es mágico.
El ungir con aceite acá no es ungirlo ceremonialmente, no es tirarle aceite en la cabeza. La palabra ungir habla de masajear, habla de frotar. Es como si yo dijera, frotalo con aceite o masajealo con aceite. El aceite en aquel tiempo era medicinal. Si esto fuera simbólico, si fuera un ungir simbólicamente, la palabra griega que usaría sería crío, que es la que para ungir. ¿Vieron cuando se ungía al sacerdote? Se le ponía aceite en la cabeza, crío. Pero la palabra acá es aleifos, que significa frotar. Por ejemplo, un aleiptes era el que masajeaba a un corredor antes de la carrera con aceite. La palabra habla de frotar con aceite. Eso era un remedio en aquella época. Ustedes pueden ver ahí cuando Jesús manda a los discípulos, les dice que lleven aceite para curar a los enfermos. Aceite y sal era el botiquín de primeros auxilios. Claro, eran los elementos comunes que se tienen en el hogar y que podían servir. El aceite no es que servía para cualquier enfermedad, servía especialmente para esta que nombra acá. La enfermedad, la palabra griega acá para enfermo es asteneos, que significa sin fuerza. Una persona que ha perdido las fuerzas y que no puede levantarse, está en cama, no se puede levantar, está sin fuerzas. Para este caso, justamente, había que masajearlo con aceite, una manera de reactivar ahí a la circulación, de fortalecerlo para mejorar su salud. Entonces, cuando dice llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite, está diciendo oren mientras le aplican la medicina. ¿Entienden? No está hablando de un aceite entonces simbólico, está hablando de medicina. Dice, oren por él mientras le dan la medicina, mientras le aplican la medicina. Simultáneamente, oren ungiéndole, es decir, oren mientras le van frotando con aceite, mientras lo van masajeando. Aquí habla de la intervención de los ancianos, porque hay una necesidad de este enfermo, que es más allá que simplemente corporal. Hay un elemento espiritual acá. Por eso se llama a los ancianos. Ahora, primera aclaración. No toda enfermedad tiene que ver con el pecado. ¿Está claro? No toda enfermedad tiene que ver. ¿Se acuerdan el ciego ahí en Juan capítulo 9? Los discípulos decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No. Jesús dijo, no pecó ni este ni los padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que como una oportunidad para que se manifieste un milagro, para que Dios haga una obra. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado. La enfermedad de Job, ¿te acordás? Una sarna que lo cubrió todo el cuerpo, no tenía que ver con el pecado. No es que toda enfermedad es producto de algún pecado. Muchas veces, la mayoría, quizás diría, de las enfermedades son pruebas que Dios permite, son circunstancias normales de la vida. Tampoco es que solo el creyente se enferma y el inconverso no se enferma. La enfermedad no siempre es producto de pecado, pero sí puede ser producto de pecado. Sí puede haber enfermedad que es producto de pecado y en este caso tengo que distinguir dos. Entonces vamos a ir dividiendo. Si podés hacer un cuadro, anda dividiendo. La enfermedad que no es producto de pecado, bueno, llama al médico y ponete a orar y aplica capítulo 1 lo que enseñamos de la prueba. Y ahí se queda. Pero esa enfermedad no es la que habla acá. Porque acá vamos a ver que hay pecado de por medio. Así que abrí una rama, un cuadro para este lado y hablar de la enfermedad que sí tiene que ver con el pecado. Y dentro de este lado se divide en dos. Está la enfermedad que es una consecuencia directa del pecado. A ver, una persona por causa de una vida en la droga se contagió de SIDA. Es una consecuencia. Una persona que tomó mucho alcohol y tiene cirrosis. Una persona que fumó mucho y tiene un cáncer de pulmón. Son consecuencias de su pecado.
Aún nosotros podemos tener consecuencias del pecado. Yo soy medio delicado del hígado y si esta noche me como 1 kilo de bombones, mañana estoy en el hospital y le digo a la iglesia, por favor, oren que estoy pasando por una prueba. No, ¿qué prueba? Es la consecuencia de mi pecado. ¿Entienden? Entonces, cuando es un pecado que uno sufre las consecuencias, la verdad no hay mucho que hacer ahí. Porque tengo que soportar las consecuencias. Bueno, es lo que yo puedo orar y puedo ser fiel a Dios aún en medio de esa circunstancia difícil que me toca vivir, pero me la tengo que bancar, digámoslo así. No hay otra salida, es la consecuencia. Pero hay otra posibilidad. Hagan la línea para este otro lado. Es decir, las enfermedades que tienen que ver con pecado son dos. Puede ser una consecuencia o la otra posibilidad puede ser una disciplina. Una disciplina. No es la de otra, de que es una prueba que Dios permite, que nos pasa a cualquiera. En este caso es algo que Dios manda como disciplina. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 a 32. Fíjense conmigo. Primera Corintios capítulo 11, versículo 30. En este caso, habla de los desórdenes que había en la cena del Señor. Desórdenes, pero graves, muy graves. Se emborrachaban algunos en la cena, imagínate. Desórdenes tremendos que estaban distorsionando algo solemne. Y entonces dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos que enfermos. ¿Qué enfermedad es esta? Una disciplina. Una disciplina. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabes qué es interesante? Porque las dos palabras que habla aquí, enfermos y debilitados, las va a repetir Santiago. Pero ahí todavía no había algunos llegado a morir. Acá algunos dice ya duermen. Algunos no han reaccionado a la disciplina de Dios. La enfermedad siguió su curso y aún llegaron a morir. Ahora, la palabra asteneos es la misma que ahí aparece traducida debilitados en Corintios. Y ves, en el libro de Santiago está hablando también de una enfermedad que es una disciplina, es decir, que viene por causa de pecado. Y claro, estos creyentes que se estaban juzgando y acusando, bueno, ¿te acordás todo lo del capítulo 4, no? Peleas, murmuración, acusaciones. Querían ser maestros y se hablaban y peleaban y hacían una campaña y estaban acusándose. Todo esto hizo que Dios mande una disciplina. La disciplina brota del amor de Dios. Acuérdense, Hebreos capítulo 12. La disciplina brota del amor. Dice, es como un padre al hijo, a quien ama, a ese disciplina. La disciplina de Dios viene como un acto de amor para corregirnos, porque nos quiere evitar cosas peores que vendrían si seguimos en ese camino de rebeldía. A ver, ¿cuál es el principio de la disciplina? El principio de la disciplina es que yo le causo un dolor menor al dolor que tendría si él sigue con su rebeldía. ¿Vieron el ejemplo del nene que quiere meterle el dedo en el enchufe? Y insiste ahí, quiere, y vos le decís, no lo hagas, no lo hagas. Pero él está fascinado con ese agujerito en la pared, y quiere meterle ahí, desarmó el autito y le quiere meter ahí y vos sabés lo que le va a pasar. Entonces, alguien me dijo, cuando no escuchan por este oído, escuchan por otro oído que tienen ahí atrás. Y vos le hablás por ahí y la onda llega rápido al cerebro, ¿no? Y entiende. Entonces, vos le estás causando un dolor, sí, pero ese dolor es menor ¿a qué? Al dolor que tendría si finalmente mete los dedos en el enchufe.
Es decir, que la disciplina es un acto de amor. Lo disciplino porque lo amo y porque las consecuencias que tendría serían peores si no lo disciplino. Bueno, dice Dios al hijo que ama, disciplina. Vos sabés que muchos creyentes no son conscientes de la disciplina de Dios. Yo creo que Dios a todos nosotros nos debe haber disciplinado en algún momento. O vos pensás que te portás bien, tan bien que nunca mereces ser disciplinado. Que estás glorificado ya, que no... Dios en algún momento, y uno dice, pero ¿cuándo fue la última vez que Dios me disciplinó? No sé. Ahí hay otro problema. Quizás uno no está entendiendo el concepto. Quizás preferimos decir, todo es prueba, todo es prueba. Oren por mí, estoy probando. Pará, reflexiona en tu vida. Reflexiona, examinate lo que te está pasando, lo que estás viviendo. ¿Es una prueba o es una disciplina de Dios? Examinate. Y quizás necesites ayuda. ¿Sabes qué? Muchas veces somos ciegos a nuestros propios pecados. Porque dice Hebreos 3:13, ayer aplicamos algo, que podemos ser atrapados por el engaño del pecado. El pecado a veces nos puede engañar tanto que uno no toma conciencia. A veces necesito que otro me ayude. Llama a los ancianos, dice. ¿Está alguno enfermo? Llama a los ancianos. Quizás es tiempo de que ellos también te ayuden a examinarte, a evaluarte. Mira, estos creyentes estaban sufriendo un montón de problemas que se estaban causando unos al otro. Peleas por todos lados. Murmuración, hablaban mal, la lengua. Fíjate cómo le tuvo que dar Santiago. Y de pronto uno cae enfermo, y otro cae enfermo, y otro cae enfermo. Como pasa en 1 Corintios 11, dice, muchos están enfermos. Y acá evidentemente era un problema similar, muchos estaban enfermos. Entonces, decís, yo estoy enfermo, ¿qué hago? Llamo a los ancianos. Llamo a los ancianos. En primer lugar, si me doy cuenta que hay pecado en mí, debo confesarlo. Y quizás, y si no, pero por la duda lo llamo igual, ¿no? Porque hay varios ahí. Entonces llama a los ancianos y oren por vos, mientras te aplican el remedio, ungiéndole con aceite. Ahora, después va a decir, fíjate, y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mira, no hay una promesa de sanidad en la Biblia. No es que Dios sana en todos los casos siempre. Pablo pidió a Dios que le quite el aguijón y Dios no se lo quitó. Pablo dice, a este lo dejé enfermo allá, oren por él, estuvo al borde de la muerte. ¿Y por qué no lo sanó Pablo? ¿Por qué no? No siempre Dios va a sanar al enfermo, pero acá hay una promesa. Claro, pero esta promesa se aplica en este caso. Porque si es una disciplina y hubo confesión y hubo arrepentimiento, el Señor lo levantará. Es una oración de fe que se basa en la promesa de Dios. ¿Qué promesa? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y entonces, una vez que ya no hay sentido de la disciplina, ya está. Ahora me levanta. En este caso, en que Dios mandó una disciplina, la disciplina, Pablo dice, produce tristeza para arrepentimiento. El objetivo de la disciplina es llevarme a un punto de arrepentimiento. Bueno, ya me arrepentí, ya confesé, ya llamé a los ancianos, pedí perdón. Entonces el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Uno dice, pero acá dice si hubiere, no afirma que cometió pecados. Bueno, es que si afirmaría, estaría como dando a entender que toda enfermedad es producto de pecado, y no es así. Por eso lo da hipotéticamente. Bueno, pero si llamás a los ancianos es porque hay algo que hablar.
Entonces, en este caso, si tu enfermedad tiene que ver con esto, dice, y si hubieres cometido pecado, te sanará. No es una promesa de sanidad para todos los casos. Tengo que entender que Dios es soberano. Tengo que entender que si los creyentes nos sanaríamos siempre, no morirían más los creyentes, estaríamos... Tengo que entender que la promesa de que no habrá más lágrimas y no habrá más muerte y no habrá más dolor es para el cielo, no es para acá. Tengo que entender que la enfermedad puede ser parte de la vida como en cualquier otro caso. Pero acá está hablando de algo especial. Está hablando de una situación en la que Dios está actuando de una manera directa, mandando una disciplina a estos creyentes en medio de una situación en la que estaban muy afectados, como pasó en 1 Corintios. Y entonces hace llamar a los ancianos para que oren, para que intervengan. Y fíjense que hay cuatro elementos necesarios para la sanidad, en este caso. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Qué es lo primero? ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos. Primer elemento, llama a los ancianos. Segundo elemento, oren, la oración. Dice la oración de fe. Segundo elemento, la oración. Tercer elemento, el aceite, que sería el remedio. Apliquen el remedio. Y cuarto elemento, la confesión de pecados. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. Hay que arreglar el problema. La palabra confesión habla de una confesión hacia afuera. Es igual a la de 1 Juan, pero 1 Juan habla de confesarle a Dios. Pero acá hay una palabrita ex, antes de la palabra homologueo, que es confesar, ex homologueo, es hacia afuera. Confesarle a otros. No está hablando de confesarle a Dios acá, está hablando de confesarle al hermano. ¿Qué yo tengo que andar confesando mis pecados a todos ustedes? No dice eso. Lo que está diciendo es que el círculo de la confesión debe ser tan grande como el círculo de personas que yo afecté con mi pecado. Si yo afecté a ella con mi pecado, le tengo que pedir perdón a Dios y a ella. Si yo afecté a todos ustedes con mi pecado, tengo que pedirle perdón y también perdón a todos ustedes. ¿Ves? Confesar. Aquí el pecado que hace referencia es un pecado de unos a otros. Estaban hablando mal, se estaban acusando, estaban juzgando mal. Bueno, confiesen los pecados unos a otros y seréis sanados. Así que esta sanidad que promete es para un caso específico de disciplina. Yo creo que esto es algo que uno debe volver a meditar para entender un principio quizás muy pocas veces hablado, ¿no? ¿Hoy todavía disciplina a Dios de esta manera? Bueno, puede disciplinar de distintas maneras, pero creo que sí Dios sigue disciplinando. Porque dice Hebreos capítulo 12 que al que ama, lo disciplina. Y creo que el objetivo de la disciplina es sublime. Dice, para que participemos de su santidad. La palabra participar, ahí en Hebreos 12, es la palabra para participar, por ejemplo, de un banquete. ¿Vieron cuando te invitan a un casamiento? Está la tarjeta grande, esa para todo, ¿no? Pero hay otra chiquita. ¿Cómo se llama la chiquita? No sé si hoy le llaman igual. En mi época se llamaba la participación. ¿Sí? La participación. Si recibís esa, es que estás invitado al banquete, estás invitado a comer. No es para ponerte atrás de una valla ahí para ver cómo comen los novios. No, vos vas a comer con ellos, vas a participar. Acá dice Dios, yo quiero que participes de mi santidad, que disfrutes de mi santidad, pero el pecado te impide que disfrutes de mi santidad. El pecado te estorba y no podés disfrutar de lo que tengo preparado para vos.
Y te hablé una vez, te hablé 2 veces y no hay caso. Insistís en lo mismo. Y yo tengo algo preparado para vos. Tengo un banquete preparado, pero no podés disfrutar. Porque estás en otra. Y entonces Dios manda ¿qué? Disciplina. Y la disciplina viene como el acto de amor de Dios, que cuando no escucho con este oído, escucho por ese otro. Escucho cuando me duele. Y ahí reacciono. Y digo, sí, Señor, perdón. Y Dios quiere que disfrutemos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Siempre la santidad es algo que vamos a disfrutar más de lo que disfrutaríamos con el pecado. ¿Por qué? Simplemente por algo. Moisés dice, los deleites temporales del pecado, el otro es temporal. Esto lo voy a disfrutar plenamente. Entonces la disciplina es un acto que puede doler. Claro que duele. Si no hay dolor, no hay disciplina. Si cuando tenés un hijo chiquito, vos le decís, si no tomás la sopa no te dejo ver los dibujos animados. Ahora tiene 20 años el pibe, no le digas lo mismo, porque tenés que encontrar algo que le duela. Si no duele, decimos, no sirve, ¿no? Entonces, por supuesto que la disciplina que Dios manda va a doler. Pero tengo que entender que lo que va a producir va a ser algo que vale la pena. Va a ser algo que vale la pena. Y entonces aquí, al igual que en 1 Corintios, está hablando de un acto muy particular, muy especial. Uno dice, pero no menciona la palabra disciplina. En 1 Corintios 11 tampoco mencionaba la palabra disciplina. Pero es claramente, brota del pasaje que dice, por esta causa muchos están enfermos, debilitados y otros ya no se arrepintieron, evidentemente. Y llegaron a partir. Uno dice, ¿puede llegar a tal punto? Sí. 1 Juan capítulo 5 dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ore, porque la persona en su rebeldía prefirió seguir así antes de arrepentirse. Y tenés que entender que el Señor tiene un propósito con nuestra vida acá. Él dice que quiere que llevemos fruto, y mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca y dé gloria al labrador. Pero si el pámpano ya no va a llevar fruto, ¿qué hace el labrador? Corta el pámpano. Y eso no tiene nada que ver con salvación, porque Juan 15 no habla de salvación, pero tiene que ver con que ya no vas a poder llevar fruto para él. Entonces te saca de la planta que no molestes, que no estorbes en la planta. Cortamos porque otros tienen que llevar fruto. Tenemos que entender que el propósito de Dios en nuestra vida es que llevemos fruto. Y claro que cortar es lo último que Dios quiere hacer. Él primero trata de limpiarnos, dice, de podarnos para que llevemos más fruto. Pero depende de nosotros y de nuestra disposición y de nuestra sumisión a su mano y a su voluntad. Por eso esta porción tiene que ver con una lección muy particular, pero no es que no se puede repetir. Una lección que apela a la disciplina de Dios. Vamos a tomar el intervalo y luego vamos a ir a la última parte del pasaje. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. En este caso habla de los desórdenes que había en la cena del Señor. Desórdenes pero graves, muy graves. Se emborrachaban algunos en la cena, imagínate. Desórdenes tremendos que estaban distorsionando algo solemne. Y entonces dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos que enfermos. ¿Qué enfermedad es esta? Una disciplina. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabes qué es interesante? Porque las dos palabras que habla aquí, enfermos y debilitados, las va a repetir Santiago. Pero ahí todavía no había algunos llegado a morir. Acá algunos dice ya duermen. Algunos no han reaccionado a la disciplina de Dios. La enfermedad siguió su curso y aún llegaron a morir. Ahora,
La palabra asteneos es la misma que ahí aparece traducida debilitados en Corintios. Y ves, en el libro de Santiago está hablando también de una enfermedad que es una disciplina, es decir, que viene por causa de pecado. Y claro, estos creyentes que se estaban juzgando y acusando, bueno, ¿te acordás todo lo del capítulo 4, no? Peleas, murmuración, acusaciones. Querían ser maestros y se hablaban y peleaban y hacían una campaña y estaban acusándose. Todo esto hizo que Dios mande una disciplina. La disciplina brota del amor de Dios. Acuérdense, Hebreos capítulo 12. La disciplina brota del amor. Dice, es como un padre al hijo, a quien ama, a ese disciplina. La disciplina de Dios viene como un acto de amor para corregirnos, porque nos quiere evitar cosas peores que vendrían si seguimos en ese camino de rebeldía. A ver, ¿cuál es el principio de la disciplina? El principio de la disciplina es que yo le causo un dolor menor al dolor que tendría si él sigue con su rebeldía. ¿Vieron el ejemplo del nene que quiere meterle el dedo en el enchufe? Y insiste ahí, quiere, y vos le decís, no lo hagas, no lo hagas. Pero él está fascinado con ese agujerito en la pared, y quiere meterle ahí, desarmó el autito y le quiere meter ahí, no recurras al juramento. Ahora, me apuré un poquito porque quiero llegar a esta porción. Esta nos va a demorar todo el resto de la hora. Comienza el versículo 13 a describir distintas situaciones. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Que tu vida sea una vida de oración. La oración es el recurso que Dios te da para los tiempos de aflicción. ¿Estás afligido? Que tu vida sea una vida de oración. Ahí tenés la herramienta. ¿Estás alguno alegre? Bueno, canta alabanzas. Disfruta de tu alegría y alaba a Dios. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y este versículo ha sido causa de debate, de distintas interpretaciones. ¿Tenemos que ungir con aceite hoy o no tenemos que ungir con aceite? ¿Realmente Dios sana hoy o no sana? Porque después dice, fíjense, versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿No hay una promesa ahí de que Dios va a sanar? ¿Por qué entonces no ungimos con aceite? ¿O cómo es? ¿Qué está hablando aquí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Que los ancianos se ocupaban de la sanidad? ¿No tenían que llamar al médico mejor? Tenemos que, en primer lugar, interpretar qué tipo de enfermedad es. Es una enfermedad específica. No en toda enfermedad uno llama a los ancianos. Lo más natural es llamar al médico. Pero si llamo a los ancianos, ya esto implica que este es un tipo de enfermedad especial. Otro detalle para tener en cuenta es que esta enfermedad tiene una relación con el pecado. Porque fíjense ese versículo 15, dice que el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué tiene que ver la confesión con la sanidad? ¿Qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? ¿Ves? Acá estaba hablando de que evidentemente esta es una enfermedad especial, donde hay algo de pecado en medio, porque por eso llamo a los ancianos. No está hablando. Entonces, en este caso, si tu enfermedad tiene que ver con esto, dice, y si hubieres cometido pecado, te sanará. No es una promesa de sanidad para todos los casos. Tengo que entender que Dios es soberano.
Tengo que entender que si los creyentes nos sanaríamos siempre, no morirían más los creyentes, estaríamos... Tengo que entender que la promesa de que no habrá más lágrimas y no habrá más muerte y no habrá más dolor es para el cielo, no es para acá. Tengo que entender que la enfermedad puede ser parte de la vida como en cualquier otro caso. Pero acá está hablando de algo especial. Está hablando de una situación en la que Dios está actuando de una manera directa, mandando una disciplina a estos creyentes en medio de una situación en la que estaban muy afectados, como pasó en 1 Corintios. Y entonces hace llamar a los ancianos para que oren, para que intervengan. Y fíjense que hay cuatro elementos necesarios para la sanidad, en este caso. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Qué es lo primero? ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos. Primer elemento, llama a los ancianos. Segundo elemento, oren, la oración. Dice, la oración de fe. Segundo elemento, la oración. Tercer elemento, el aceite, que sería el remedio. Apliquen el remedio. Y cuarto elemento, la confesión de pecados. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. Hay que arreglar el problema. La palabra confesión habla de una confesión hacia afuera. Es igual a la de 1 Juan, pero 1 Juan habla de confesarle a Dios. Pero acá hay una palabrita ex, antes de la palabra homologueo, que es confesar, ex homologueo, es hacia afuera. Confesarle a otros. No está hablando de confesarle a Dios acá, está hablando de confesarle al hermano. ¿Qué, yo tengo que andar confesando mis pecados a todos ustedes? No dice eso. Lo que está diciendo es que el círculo de la confesión debe ser tan grande como el círculo de personas que yo afecté con mi pecado. Si yo afecté a ella con mi pecado, le tengo que pedir perdón a Dios y a ella. Si yo afecté a todos ustedes con mi pecado, tengo que pedirle perdón y también perdón a todos ustedes. ¿Ves? Confesar. Aquí el pecado que hace referencia es un pecado de unos a otros. Estaban hablando mal, se estaban acusando, estaban juzgando. Participar, ahí en Hebreos 12, es la palabra para participar, por ejemplo, de un banquete. ¿Vieron cuando te invitan a un casamiento? Está la tarjeta grande, esa para todo, ¿no? Pero hay otra chiquita. ¿Cómo se llama la chiquita? No sé si hoy le llaman igual. En mi época se llamaba la participación. ¿Sí? La participación. Si recibís esa, es que estás invitado al banquete, estás invitado a comer. No es para ponerte atrás de una valla ahí para ver cómo comen los novios. No, vos vas a comer con ellos, vas a participar. Acá dice Dios, yo quiero que participes de mi santidad, que disfrutes de mi santidad, pero el pecado te impide que disfrutes de mi santidad. El pecado te estorba y no podés disfrutar de lo que tengo preparado para vos. Y te hablé una vez, te hablé 2 veces y no hay caso, insistís en lo mismo. Y yo tengo algo preparado para vos, tengo un banquete preparado, pero no podés disfrutar, porque estás en otra. Y entonces Dios manda ¿qué? Disciplina. Y la disciplina viene como el acto de amor de Dios, que cuando no escucho con este oído, escucho por ese otro. Escucho cuando me duele. Y ahí reacciono. Y digo, sí, Señor, perdón. Y Dios quiere que disfrutemos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Siempre la santidad es algo que vamos a disfrutar más de lo que disfrutaríamos con el pecado. ¿Por qué? Simplemente por algo. Moisés dice, los deleites temporales del pecado, el otro es temporal. Esto lo voy a disfrutar plenamente. Entonces la disciplina es un acto que puede doler, claro que duele. Si no hay dolor, no hay disciplina. Si cuando tenés un hijo chiquito, vos le decís,
si no tomás la sopa no te dejo ver los dibujos animados. Ahora tiene 20 años el pibe, no le digas lo mismo, porque tenés que encontrar algo que le duela. Si no duele, decimos, no sirve, ¿no? Entonces, por supuesto que la disciplina que Dios manda va a doler. Pero tengo que entender que lo que va a producir va a ser algo que vale la pena. Va a ser algo que vale la pena. Y entonces aquí, al igual que en 1 Corintios, está hablando de un acto muy particular, muy especial. Uno dice, pero no menciona la palabra disciplina. En 1 Corintios 11 tampoco mencionaba la palabra disciplina. Pero es que no es tirarle aceite en la cabeza. La palabra ungir habla de masajear, habla de frotar. Es como si yo dijera, frotalo con aceite o masajealo con aceite. El aceite en aquel tiempo era medicinal. Si esto fuera simbólico, si fuera un ungir simbólicamente, la palabra griega que usaría sería crío, que es la que para ungir. ¿Vieron cuando se ungía al sacerdote? Se le ponía aceite en la cabeza, crío. Pero la palabra acá es aleifos, que significa frotar. Por ejemplo, un aleiptes era el que masajeaba a un corredor antes de la carrera con aceite. La palabra habla de frotar con aceite. Eso era un remedio en aquella época. Ustedes pueden ver ahí cuando Jesús manda a los discípulos, les dice que lleven aceite para curar a los enfermos. Aceite y sal era el botiquín de primeros auxilios. Claro, eran los elementos comunes que se tienen en el hogar y que podían servir. El aceite no es que servía para cualquier enfermedad, servía especialmente para esta que nombra acá. La enfermedad, la palabra griega acá para enfermo es asteneos, que significa sin fuerza. Una persona que ha perdido las fuerzas y que no puede levantarse, está en cama, no se puede levantar, está sin fuerzas. Para este caso, justamente, había que masajearlo con aceite, una manera de reactivar ahí a la circulación, de fortalecerlo para mejorar su salud. Entonces cuando dice llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite, está diciendo oren mientras le aplican la medicina. ¿Entienden? No está hablando de un aceite entonces simbólico, está hablando de medicina. Dice oren por él mientras le dan la medicina, mientras le aplican la medicina. Simultáneamente, oren ungiéndole, es decir, oren mientras le van frotando con aceite, mientras lo van masajeando. Aquí habla de la intervención de los ancianos, porque hay una necesidad de este enfermo, que es más allá que simplemente corporal. Hay un elemento espiritual acá, por eso se llaman los ancianos. Ahora, primera aclaración, no toda enfermedad tiene que ver con el pecado. ¿Está claro? No toda enfermedad tiene que ver. ¿Se acuerdan el ciego ahí en Juan capítulo 9? Los discípulos decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No. Jesús dijo, no pecó ni este ni los padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que se aprender a confiar en Dios, más allá de que Dios me diga o no me diga. No es que él no preguntó, 20 veces pregunta por qué, pero Dios no le respondió nunca. Es aprender a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Y dice ahí, nosotros vimos que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cómo Dios bendijo a Job. Y cómo él creció espiritualmente y cómo la prueba dio su fruto. Ahora, nosotros no vemos las razones por las cuales el Señor permite que pasemos por circunstancias ahora. Estos creyentes no sabían por qué. Fuimos perseguidos, perdimos la casa y ahora no nos pagan y mirá. No busques explicaciones. Pero mirá Job. El Señor tuvo cuidado de él. Siempre Dios es muy misericordioso y compasivo. Siempre lo es. Y no va a dejar de serlo con vos. No va a ser la primera vez que Dios falla cuando te abandona. No es así. Siempre es muy misericordioso y compasivo y también lo va a hacer en tu vida.
Él no abandonó a los profetas, pero murieron. Bueno, fue su manera de honrar a Dios. Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Estos ejemplos eran la forma en que Santiago les iba a alentar en medio de las circunstancias que les tocaba vivir. Y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mira, esto también es tomado de las palabras de Cristo. Claro, hoy no usamos el juramento como se usaba en aquel tiempo. En aquel tiempo el juramento era parte de la vida de un judío. Para cualquier negocio había que hacer un juramento, ¿no? Si te compraba una propiedad y me la ibas a pagar, había que hacer un juramento. Si vas a darme ahí, si uno daba a la hija en casamiento, y había que hacer un juramento. El juramento era parte de la vida. Nosotros quizás interpretamos mal cuando Jesús dijo, no juréis ni por el cielo ni la tierra. Es como decir, no hagas ningún negocio, no te cases, porque en todo eso hay juramento. Hay creyentes que dicen, pero no se puede jurar. Entonces, yo no juré a la bandera, no juró, si uno va a ser médico no tiene que jurar. No, pará, están malentendiendo lo que dice la Escritura. En aquel tiempo el juramento era parte de la vida de un judío. Para cualquier negocio había que hacer un juramento, ¿no? Si te compraba una propiedad y me la ibas a pagar, había que hacer un juramento. Si vas a darme ahí, si uno daba a la hija en casamiento, y había que hacer un juramento. El juramento era parte de la vida. Nosotros quizás interpretamos mal cuando Jesús dijo, no juréis ni por el cielo ni la tierra. Es como decir, no hagas ningún negocio, no te cases, porque en todo eso hay juramento. Hay creyentes que dicen, pero no se puede jurar. Entonces, yo no juré a la bandera, no juró, si uno va a ser médico no tiene que jurar. No, pará, están malentendiendo lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura dice es no jurar para sacar un beneficio propio cuando no vas a cumplir, cuando no estás pensando en cumplir. No jurar falsamente, esa es la idea. A ver, como no me crees, entonces yo recurro al juramento para que me creas. Y de esa manera estoy poniendo a Dios en medio, o estoy poniendo a otra persona, te juro por mi madre, o te juro. Para, no hace falta. Tu sí tiene que ser sí, tu no, no. Es decir, que seas un hombre de palabra. ¿Te acordás del Salmo 15? El que aún jurando por daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que sea un hombre de palabra que no tenga que recurrir al juramento. No es que está mal jurar, está mal hacerlo para que la gente me crea cuando en realidad estoy mintiendo o cuando en realidad no voy a pagar. Entonces, estos creyentes estaban recurriendo por ahí al juramento para tratar de salvarse de estas situaciones en las que estaban metidos. Se dice, no, tu sí sea sí, tu no sea no, no recurras al juramento. Ahora, me apuré un poquito porque quiero llegar a esta porción. Esta nos va a demorar todo el resto de la hora. Comienza el versículo 13 a describir distintas situaciones. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Que tu vida sea una vida de oración. La oración es el recurso que Dios te da para los tiempos de aflicción. ¿Estás afligido? Que tu vida sea una vida de oración. Ahí tenés la herramienta. ¿Estás alguno alegre? Bueno, canta alabanzas. Disfruta de tu alegría y alaba a Dios. ¿Está alguno de entre vosotros enfermo? Estos creyentes que estaban de alguna manera siendo abusados por estos ricos, era bueno que ellos escuchen lo que Dios piensa de ellos. ¿Ustedes se acuerdan? En el Salmo 73, Asaf
dice, casi se resbalan mis pies porque vi la prosperidad de los impíos. Y él tiene una crisis en su corazón, hasta que entrando en el santuario dice, vi el fin de ellos. Cuando Asaf entró en el santuario y vio el fin de ellos, entonces ya no les tuvo envidia, ahora les tiene compasión. Bueno, de alguna manera Santiago intenta hacer esto con estos 6 versículos. Intenta mostrarles el fin de esos ricos, para que ninguno se le ocurra tenerlas envidia, sino al contrario, compasión. Entonces, en estos 6 versículos habla de un juicio, el juicio a estas personas ricas que estaban de alguna manera abusando de estos creyentes, no pagándoles el sueldo que habían arreglado. Entonces dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros. Es duro, ¿no? Santiago ahí les da con todo. Santiago utiliza muchas palabras que Jesús había usado en el Sermón del Monte, cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no? Donde la polilla y el orín corrompen. Santiago está repitiendo muchas de estas palabras. Va a seguir con el juicio y dice, he aquí, versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, ven aquí, habla de que Dios mira a su pueblo, ¿no? Escucha las oraciones. Y él dice, ustedes se han engordado para el día de la matanza. ¿Vieron la frase, engordaron el pavo para Navidad? Es decir, han aumentado el juicio sobre sus cabezas. Es todo un pasaje de condenación. Dice, ustedes ahora han vivido en deleite sobre la tierra, ¿no? Pero no han hecho lo que corresponde. Y dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo. Por supuesto, no es literal, no los habían matado, pero según los judíos, en uno de sus libros decía cerrado, los pusieron en un tronco y lo cortaron al medio. Los profetas fueron perseguidos. Zacarías dicen que fue apedreado. Dice, ustedes no son los primeros que sufren, tomen como ejemplo a los profetas. Miren cómo ellos tuvieron que padecer también por la causa de Dios. Dice también, tomen como ejemplo a Job. Y dice, habéis visto el fin del Señor. Ahora, nosotros, dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Claro, esto del Sermón del Monte. Bienaventurados los que sufren. No es que el mundo tiene por bienaventurados a los que sufren, de ninguna manera. Pero nosotros, dice, escuchamos del Señor, que son bienaventurados los que sufren. Y así fue Job. Y toma el ejemplo de Job, pero dice, nosotros vimos el fin. Claro, nosotros vimos el final de la historia. Job, él no sabía lo que Dios tenía para él. Él no sabía el propósito de Dios. Muchas veces uno dice, sería más fácil soportar la prueba si Dios me muestra el propósito. Es que si te muestra el propósito, quizás no sirve. No aprenderías la lección. Tenemos que aprender a confiar sin que el Señor nos muestre. El Señor no le mostró a Job cuál era el propósito. Dice, nosotros vimos el fin del Señor. Claro, nosotros vimos al final la historia cómo terminó, pero él la tuvo que vivir. Y él tuvo que enfrentarse a esas acusaciones de los amigos, capítulo por capítulo, y sufrir sin saber por qué, sin entender, aprender a confiar en Dios, más allá de que Dios me diga o no me diga. No es que él no preguntó, 20 veces pregunta por qué, pero Dios no le respondió nunca. Es aprender a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Y dice ahí, nosotros vimos que el Señor es muy misericordioso
y compasivo. Y cómo Dios bendijo a Job. Y cómo él creció espiritualmente y cómo la prueba dio su fruto. Ahora, nosotros no vemos las razones por las cuales el Señor nos permite que pasemos por circunstancias ahora. Estos creyentes no sabían por qué. Fuimos perseguidos, perdimos la casa y ahora no nos pagan y mirá. No busques explicaciones. Pero mirá Job. El Señor tuvo cuidado de él. Siempre Dios es muy misericordioso y compasivo. Siempre lo es. Y no va a dejar de serlo con vos. No va a ser la primera vez que Dios falla. Mira entonces al capítulo 5. Queremos agradecer la invitación y hemos disfrutado de una hermosa semana aquí. Y les queremos pedir también que oren porque ahora se viene el GEA. Y tanto Gustavo en Buenos Aires como yo aquí en Rosario vamos a seguir en este tiempo especial, así que pedimos sus oraciones para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no?, en poder llegar al corazón de los jóvenes. Muy bien, vamos a Santiago capítulo 5, vamos a ver este capítulo completo en el día de hoy. Ahora del versículo 1 al 6 es como un paréntesis. Esta porción en realidad no está dirigida a los creyentes. Uno dice, pero entonces ¿para qué está acá? Bueno, estos creyentes que estaban de alguna manera siendo abusados por estos ricos, era bueno que ellos escuchen lo que Dios piensa de ellos. Ustedes se acuerdan, en el Salmo 73, Asaf dice, casi se resbalan mis pies porque vi la prosperidad de los impíos. Y él tiene una crisis en su corazón. Hasta que entrando en el santuario dice, vi el fin de ellos. Cuando Asaf entró en el santuario y vio el fin de ellos, entonces ya no les tuvo envidia, ahora les tiene compasión. Bueno, de alguna manera Santiago intenta hacer esto con estos 6 versículos. Intenta mostrarles el fin de esos ricos, para que ninguno se le ocurra tenerlas envidia, sino al contrario, compasión. Entonces, en estos 6 versículos habla de un juicio, el juicio a estas personas ricas que estaban de alguna manera abusando de estos creyentes, no pagándoles el sueldo que habían arreglado. Entonces dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros. Es duro, ¿no? Santiago ahí les da con todo. Santiago utiliza muchas palabras que Jesús había usado en el Sermón del Monte. Cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no?, donde la polilla y el orín corrompen. Santiago está repitiendo muchas de estas palabras. Va a seguir con el juicio y dice, he aquí, versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tengo que distinguir 2. Entonces vamos a ir dividiendo. Si podés hacer un cuadro, anda dividiendo. La enfermedad que no es producto de pecado, bueno, llama al médico y ponete a orar y aplica capítulo 1 lo que enseñamos de la prueba. Y ahí se queda. Pero esa enfermedad no es la que habla acá. Porque acá vamos a ver que hay pecado de por medio. Así que abrí una rama, un cuadro para este lado y hablá de la enfermedad que sí tiene que ver con el pecado. Y dentro de este lado se divide en dos. Está la enfermedad que es una consecuencia directa del pecado. A ver, una persona por causa de una vida en la droga se contagió de SIDA. Es una consecuencia. Una persona que tomó mucho alcohol y tiene cirrosis. Una persona que fumó mucho y tiene un cáncer de pulmón. Son consecuencias de su pecado. Aún nosotros podemos tener consecuencias del pecado. Yo soy medio delicado del hígado y si esta noche me como 1 kilo de bombones, mañana estoy en el hospital
Y le digo a la iglesia, por favor, oren que estoy pasando por una prueba. No, ¿qué prueba? Es la consecuencia de mi pecado. ¿Entienden? Entonces, cuando es un pecado que trae, que uno sufre las consecuencias, la verdad no hay mucho que hacer ahí. Porque tengo que soportar las consecuencias. Bueno, es lo que yo puedo orar y puedo ser fiel a Dios aún en medio de esa circunstancia difícil que me toca vivir, pero me la tengo que bancar, digámoslo así. No hay otra salida, es la consecuencia. Pero hay otra posibilidad. Hagan la línea para este otro lado. Es decir, las enfermedades que tienen que ver con pecado son dos. Puede ser una consecuencia o la otra posibilidad puede ser una disciplina. Una disciplina. No es la de otra, de que es una prueba que Dios permite, que nos pasa a cualquiera. En este caso es algo que Dios manda como disciplina. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 a 32. Fíjense conmigo. Primera Corintios capítulo 11, versículo 30. En este caso, habla de los desórdenes que había en la cena del Señor. Desórdenes, pero graves, muy graves. Se emborrachaban algunos en la cena, imagínate. Desórdenes tremendos que estaban distorsionando